Muy buen día, profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo le vamos a presentar sobre el tema armaduras simples. Buen día, profesor. Mi nombre es Jair Marcial Terrillo Ramos y en esta ocasión vamos a hablar sobre las armaduras simples. Primeramente, ¿qué son las armaduras simples? Las armaduras simples son estructuras compuestas por elementos rectos, como barras metálicas de madera que están conectadas en los extremos mediante juntas articuladas. Estas juntas permiten que las barras giren libremente, lo que brinda una eficiencia utilizada en la construcción de puentes, techos u otras estructuras que requieran de resistencia y estabilidad. Su nombre proviene de la simplicidad en un análisis estructural, ya que se pueden utilizar métodos básicos de la teoría de estructuras para comprender su comportamiento. Bueno, continuando con los tipos de armadura, tenemos lo que primeramente la armadura de Prague. Se trata de una estructura que posee barras diagonales que se extienden hacia el interior desde los extremos inferiores de las barras verticales. Poniendo por ejemplo, este tipo de estructuras se utilizan más en puentes ferroviarios y estructuras de techos. Continuando tenemos la estructura de Howe. Es una armadura que se asemeja a la estructura de Prague, o sea, son casi similares. Sin embargo, en este caso, las barras diagonales se extienden hacia el exterior desde los extremos inferiores de las barras verticales. Como por ejemplo, este tipo de estructuras se utilizan en puentes vehiculares o estructuras para techos, y casi igual similar a la de Pratt. Ahora, continuando con los tipos de armadura, tenemos lo que es la armadura de Warren. Se refiere, esta es una estructura en la que las barras diagonales se disponen en sentido contrario de forma alternada, creando triángulos equiláteros o isósceles. Este tipo de armaduras se utilizan en puentes peatonales, techos y estructuras de soporte. También tenemos lo que es la estructura K trapezoidal o K trapezoidal. Se trata de una estructura donde las barras diagonales se organizan de manera que forman triángulos trapezoidales en lugar de triángulos equiláteros y isósceles. Prácticamente es lo contrario a una armadura Warren. Este tipo de armaduras se suele más utilizar en puentes y estructuras de un techo de gran envergadura. Aparte podemos tener lo que son otros tipos de armaduras, pero no son muy convencionales para la construcción. Pero paso a mencionarlos. Tenemos lo que es la armadura Polosenso, la armadura Birendell, la Brockstream, la Bolman, la Tone, la Parque, la Mansard, la Tis, la Thesis Truss, la Long Truss y Fan Truss. Como había dicho, son estructuras que no son muy convencionales, pero que también forman parte de las armaduras. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Sandra Quiroz y en esta oportunidad les voy a brindar información acerca del método de nodos. Para solucionar ejercicios respecto a este tipo de estructuras, como son las armaduras, se utilizan particularmente dos tipos de métodos. Uno de ellos es el método de nodos. El método de nodos peculiarmente es utilizado para resolver ejercicios de estática y mecánica estructural. Este método se emplea para determinar las fuerzas internas, tanto como de tensiones y deformaciones en una estructura. Esto consiste en dividir las estructuras en nodos. ¿Pero qué son estos nodos? Estos nodos vienen a ser puntos de conexión entre los elementos de dicha estructura, como pueden apreciar en la imagen. Y asimismo se pueden aplicar las leyes de equilibrio. En cada uno de estos nodos se consideran las fuerzas que actúan sobre él, como las cargas externas y las reacciones de apoyo. Por ello se debe contar con mínimo con una de sus fuerzas, como es en el caso de la figura, los 500 newton, aplicando así posteriormente las ecuaciones de equilibrio, para así poder establecer la suma de las fuerzas en cada dirección, como es en el caso de esta figura, el eje X y el eje Y. Estas deben ser igual a cero, generando de esta manera ecuaciones con incógnitas que luego permitan ser despejadas, llegando de esta manera al resultado. A continuación, mi compañera les brindará un ejemplo de un ejercicio de este tipo de métodos para que pueda ser mejor entendido. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alexa García. El día de hoy yo voy a explicarles acerca de este ejercicio sobre método de nodos, donde utilizando el método de nodos vamos a poder determinar en cada elemento de la armadura que se encuentra en equilibrio y vamos a establecer si estos elementos están en tensión
o en comprensión. Como se puede observar en la figura, ahí tenemos a los tres nodos A, B y C, y también la fuerza que está aplicada, ¿no?, hacia abajo. Lo que vamos a hacer como primer paso es hacer la sumatoria de fuerzas en base al punto B. Hacemos la sumatoria de momentos en base al punto B, es ahí donde nosotros vamos a poder comenzar con la fuerza izquierda, la de 1.92, lo multiplicamos por la distancia hacia el punto B y lo sumamos con 5.5, que es la distancia del punto C al punto B, por lo que queremos hallar, ¿no?, que es la fuerza en el punto C. Luego la sumatoria de fuerzas en X, todas las horizontales, es 0, por lo que C de X vale 0. No tenemos ninguna otra aplicación de fuerza en esa dirección, por lo que sería 0. Finalmente, toda la sumatoria de fuerzas en Y verticales también debe ser igual a 0 al estar todo en equilibrio, por lo que hacemos la sumatoria menos 1.92 más menos 1.396, que sale el valor de C en y sumamos la fuerza B en Y también. Es ahí donde nos sale el resultado de BY igual a 3.316 para este gráfico en equilibrio. Continuando con ya lo obtenido, ahora vamos a hallar las fuerzas en cada nodo, comenzando por el nodo C. La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0 al estar en equilibrio, por lo que sumamos las fuerzas hacia abajo, que es menos 1.39, más las fuerzas hacia arriba. En este caso es una fuerza que está de manera diagonal, por lo que vamos a aplicar razones trigonométricas, donde tenemos la altura de 5 y la base de 11.83. Es por eso que nosotros sumamos la fuerza de C a A por 5 entre 11.83, dándonos un resultado de 3.28. Para la sumatoria de fuerzas en X tenemos que deben sumar 0. Tenemos la fuerza resultante, la fuerza de CB menos la fuerza de CA. También aplicamos razones trigonométricas y es ahí donde tenemos 9.5 entre 11.83. Es ahí donde nos da la fuerza de CB 2.641. Pasamos al nodo B, donde también nos vamos a desglosar todas estas fuerzas para poder hallar la correspondiente a F de B a A. Sumatoria de fuerzas en Y, todas las que son de manera vertical tienen que dar igual a 0. Tenemos el valor ya de FBC menos 2.641 más F de B en A, nuevamente razones trigonométricas, 4 entre 6.4. F de B en A, de BA es 4.225. Luego, sumatorias de fuerzas a nivel horizontal también debe dar igual a 0. Lo que hicimos fue sumar 3.316 menos FBA, que es 5 puntos entre 5.64, lo que nos da un valor de 4.2225, siendo iguales, ¿no? Nos da que son iguales ambos valores. Finalmente, en el nodo A, aplicamos también lo mismo, desglosamos todo, pero en este caso vamos a reemplazar un poquito más para poder obtener el valor que buscamos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, es ahí donde aplicamos la que nos da al inicio el dato, 1.92, negativo porque va yendo para abajo. F de AB por, nuevamente, razones trigonométricas, 5 entre 6.4, que es la sumatoria de toda esa longitud, más F de AC por 5 entre 11.83, siendo la sumatoria. Luego tenemos otra ecuación, F de Y es igual a 0, lo mismo, ¿no? Menos, al ser F de AB por 4 entre 6.4 y menos FAC por 9.5 entre 11.83. Pasamos a la tercera ecuación, que ya es despejando un poquito más. F de AB es igual a F de AC, 9.5 entre 11.83 por 6.4 entre 4. Finalmente vamos a reemplazar la ecuación número 3 en la ecuación número 2, donde
0 es igual a menos 1.92 más FAB por 5 entre 6.4 más FAC por 5 entre 11.83. Esos números que están abajo son los que resultan de los triángulos que estamos, de la semejanza de triángulos que estamos aplicando para poder llegar a un resultado mucho más rápido y simplificar este ejercicio. ¿Vale? Nos da un resultado de FAC de 3.31. Ese mismo resultado lo vamos a reemplazar en la ecuación 3, donde FAB viene a ser FAC por 9.5 entre 11.83 por 6.4 entre 4, dando un resultado de 4.25. Es ahí donde obtenemos el valor de cada fuerza aplicada en cada nodo y también podemos determinar, según las direcciones previamente compartidas y resueltas, que este sistema tiene tanto compresión como tensión. Gracias. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Cristian y a continuación les voy a hablar sobre el método de secciones. Entonces, ¿qué es el método de secciones? Dicho de esta manera, el método de secciones se encarga de determinar las cargas que se encuentran dentro de un cuerpo. Asimismo, el método consiste en que si un cuerpo está en equilibrio, toda parte de dicho cuerpo también se encuentra en equilibrio. El método de secciones también suele usarse para cortar o seccionar los miembros de una armadura. Además, si la sección pasa por la armadura y se traza el diagrama de cuerpo libre de cualquiera de sus dos partes, entonces podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio a esa parte para determinar las fuerzas del miembro de la sección cortada. Como pueden visualizar a continuación, se les muestra las ecuaciones de equilibrio, las cuales son la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y la sumatoria de momentos igual a 0. En la siguiente diapositiva podrán observar lo que es la tercera ley de Newton, que nos indica que toda fuerza de acción tiene una fuerza de igual magnitud en sentido opuesto, ¿no? Una fuerza de reacción. Muchas gracias. Buenas, profesor. Mi nombre es Anderson Ramírez Alcántara. Hoy le voy a explicar acerca de un ejercicio de método de secciones de armadura. Bueno, en nuestro problema nos dice de que hay que determinar la fuerza desarrollada en los elementos F, B, BC y la armadura, e indique si estos elementos están en tensión o en comprensión. Bueno, primera parte. Lo que nos piden es encontrar las fuerzas, ¿no?, de F, B y BC de la armadura. Entonces, para poder encontrar estos puntos, primero tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, pues, ¿no? O también hallar las fuerzas mismas. Tenemos incógnitas, como vemos ahí en la imagen, las fuerzas de AX, AY y de Y. Ahí tenemos tres fuerzas incógnitas, ¿no?, para poder encontrarlas. Entonces, primero lo que vamos a hacer es la primera ecuación, ¿no? Es sumatoria de fuerzas de X, que es igual a 0. Entonces, la primera fuerza, que es horizontal, es de A de X, ¿no? Entonces, la de X valdría 0 newtons. Y ahora la otra ecuación sería sumatoria de momentos de D, que es igual a 0. Entonces, ahí sería una ecuación de, la primera fuerza, que es 22, que va antihorario, que es 22 por la distancia de 2 más fuerza de 11, que igual a antihorario, por la distancia 3,5 menos la fuerza que va horario, que ahí sería negativo, A de Y por la distancia de que vale 5,5 es igual a 0. Entonces, toda esta ecuación resuelto, el A de Y valdría 15 kilonewtons, ¿sí? En esta segunda parte, para poder encontrar las otras fuerzas, lo que ahí vamos a emplear es el método de secciones de armadura. No necesariamente tenemos que encontrar todo el diagrama de este ejemplo, sino de que una parte nos va a llegar a poder encontrar los tipos de fuerzas. Entonces, en esta ecuación hallaremos la sumatoria de momento en B es igual a 0.
en ese punto B, entonces sería la fuerza que sería negativa, menos 15 por la distancia en 2, menos la fuerza en FE por la distancia es igual a 0. Entonces, nosotros para poder encontrar esas fuerzas FBE, fuerza BE y fuerza BC, hemos dado una suposición en la dirección. Entonces, la fuerza de FE, después hemos puesto dirección hacia derecha, de BE hacia arriba y de FC hacia derecha. Entonces, si es que nos da un resultado negativo, entonces la dirección que hemos puesto no lo es, pues no es, sería lo contrario. Entonces, como vemos, esta fuerza nos sale negativa, que es igual a menos 15 kilonewtons. Entonces, la dirección que hemos supuesto es lo contrario, sería hacia la izquierda, entonces sería 15 kilonewtons. Ahora, igualmente, vamos a encontrar otra ecuación que es la fuerza de Y es igual a 0. Entonces todas las sumatorias de todas las fuerzas de Y es igual a 0. Entonces la primera fuerza es 15 que va hacia arriba, que es positivo, menos 11 que va hacia abajo, y más la fuerza de BE que no va hacia arriba y hacia abajo, pero tenemos distancias para poder encontrar la razón o la fuerza que va hacia arriba, ¿no? Entonces, hacia derecha hemos visto un triángulo rectángulo que vemos que es 2 o 1,5 y el otro abajo es 5,43, ¿no? Entonces, multiplicamos esta fuerza B con la razón que sería 4/5 igual a 0. Entonces, al momento de encontrar esta operación, la fuerza de BE nos saldría menos 5 kilonewtons. Entonces, igualmente, como hemos dado esa suposición que va hacia arriba, entonces ese signo negativo significa que va a la dirección hacia abajo. Entonces sería 5 kilonewtons, ¿no? Ahora, para poder encontrar la otra fuerza que es la fuerza BC, vamos a hacer la otra ecuación que es sumatoria de momentos en el punto E. El punto E no lo encontramos dentro de la sección que hemos hecho, pero esta es el punto de intersección de la fuerza F y la fuerza en B. Ese punto es igual a 0. Entonces, ese punto hacemos momentos. Fuerza de BC por la distancia que sería 2, más 11 por la distancia que sería 1,5, menos 15 por 3,5 es igual a 0. Toda esa ecuación lo tratamos de resolver y esta fuerza de BC sería igual a 18 kN. Ahora esta vez sale positivo, entonces la dirección que nosotros hemos tomado es la adecuada. Ahora, por finalizar, el problema al comienzo nos está comentando de que si es tensión o comprensión. Entonces, para poder saber qué es tensión vienen a ser las fuerzas que va hacia afuera y comprensión las fuerzas que comprimen. Entonces, esas fuerzas FE y BE tienen un punto en común que es el punto E. Entonces, la fuerza de FE que va hacia adentro sería comprimida. Entonces, por eso le ponemos comprensión, que está de F a E, está a la dirección hacia la izquierda. Y cuando es la fuerza de BE, igual la dirección se va hacia abajo, que está comprimiendo, por eso es comprensión, sería como resultado comprensión, ¿no? Y la otra que es la fuerza de BS que va hacia afuera, que es de tensión, que se está alargando, sería tensión, ¿no? Bueno, por eso sería de mi parte. Mi nombre es Anderson Ramírez Alcántara. Gracias. Buenos días ante todos, mi nombre es Cristina Cristóbal Espinosa y el día de hoy les voy a hablar sobre la aplicación de armaduras en la vida real. Como primera aplicación es el puente Zugbrücke. Este es un puente que está ubicado en el Rin de Alemania. Esta estructura utiliza una armadura de tipo K. Su principal diferencia con los demás tipos de armadura es que
Sus miembros verticales se han acortado, mejorando la resistencia contra el pandeo. Este tipo de armadura se utiliza principalmente en las construcciones de puentes. Como segunda aplicación tenemos la Torre Eiffel. La Torre Eiffel hoy en día representa o simboliza un país entero. Es una construcción de 300 metros de altura. Hoy en día es un lugar turístico. Su estructura conlleva un tipo de armadura de arco Pratt. Además, que el tipo de armadura representa la adaptación del material de acero, de tal manera que las diagonales deben estar totalmente en tensión. Como tercera aplicación tenemos el Estadio Anfield. El Estadio Anfield fue construido en 1884 con una capacidad para 54.000 espectadores. El techo de este estadio está formado por una armadura de tipo estadio. Estas estructuras están compuestas por elementos de formas triangulares, pero cuentan con un apoyo externo para que se mantengan fijos. Generalmente, estas estructuras se utilizan para la construcción tanto de techos de coliseos o de galpones. Como cuarta aplicación tenemos el puente perenne. El puente perenne es un puente colgante que tiene la capacidad para soportar el tránsito de vehículos pesados, que puede soportar hasta 45 toneladas, facilitando así el comercio de mercadería. Este tipo de puente tiene un tipo de armadura Warren, que está basada en triángulos tanto isósceles como equiláteros, donde las diagonales tienen la misma longitud, lo cual es muy importante ya que obtiene una mayor resistencia. Como quinta aplicación tenemos los techos industriales de Skopje. Los techos industriales de Skopje utilizan un tipo de armadura Pratt, ya que se caracterizan por tener las diagonales perpendiculares a la cuerda superior y las cuerdas inferiores deben estar en tensión. Gracias.